es algo bien cubano. ¿Y ustedes hacen esto cada vez que se va la corriente o todas las noches? Empezamos por la tarde, si no hay corriente seguimos. La otra cara de Trinidad, donde el cubano sobrevive día a día, del cubano de a pie está poniendo la basura ahí frente a sus casas. Prácticamente lo que usted necesite a esa feria y lo puede comprar. Que vivan las oportunidades y la libertad. La pulpa de guayaba, joder, la pulpa de guayaba, joder. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana y quiero invitarte primeramente a que te suscribas para que formes parte de esta linda familia y vernos aquí 2 veces por semana para tarequear. Mira, quiero contarte algo. Nosotros estábamos en Trinidad, de hecho este video que van a ver hoy es en Trinidad y yo estaba ahí presentando el video para ti, dándolo todo y el audio no estaba encendido. Producción, ¿qué pasó con ese audio? Te voy a bajar el salario, ¿viste? Quiero decirte que seguimos en Trinidad. Hoy te voy a estar enseñando la otra cara de Trinidad, lo que nadie te cuenta de Trinidad. Sí, porque Trinidad no es nada más adoquines, arquitecturas, no. En Trinidad también vive el cubano, que tiene que lucharla día a día, que tiene que trabajar la parte de Trinidad donde no hay turistas. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a comenzar en el karaoke. El karaoke es una feria de Trinidad donde las personas pueden conseguir a más bajo precio que en cualquier otro lugar cosas así como viandas, carne, ensalada y muchas otras cosas muy necesarias para la casa. Prácticamente lo que usted necesite a esa feria y lo puede comprar. Yo voto porque en Cuba haya más lugares así, mi vida, te digo por qué. Porque eso hace que se note la prosperidad, que las personas puedan adquirir cosas a más bajo precio, que hayan opciones. Plantas, esta parece de mango a 150, de guayaba a 40 pesos. Dale, zumo naranja agria, naranja limón. Vamos, el vino seco, el piña, el vinagre. Wow, sí que hay afluencia. ¿A cómo tienen los condimentos? 20 pesos a comer. Carne de cerdo ahumada. Están los precios. Carne de cerdo ahumada a 500. Morcilla 100, chorizo a 200, jamón viking a 240. El lomo ahumado es a 500 la libra. Galletas de sal. Estas galletas son a 125. Paquete de galletas 125. Gracias. Wow. ¿Cómo es? A 60. A 60 pesos el cubito. A 30 pesos la libra malango. Maíz a 30 pesos la libra. Y miren cómo pregonan. A 3 pesos la cabeza aquí que se acaba. Mira el diente que tiene, mira. Ya, para que no pelees a tu esposo cuando te llevas así, mira. Son buenas. A 3 pesos, 150 la pata. Vamos, el ajo aquí barato, ve. Buenas, esto es sábila, ¿no? Ya como. A 10 pesos la penca. Guayaba. Ay, qué bien. La pulpa de Esto es guayaba. súper medicinal. La pulpa de guayaba. La camioneta aquella, la camioneta verde. La pulpa de guayaba, joder, la pulpa de guayaba, joder. Y me dicen los que viven en Trinidad que antes había muchísimas más cosas en el karaoke. Incluso las personas las oigo decir que está desabastecido hoy sábado porque el karaoke funciona todos los sábados desde por la mañana. Y dicen que hoy tiene menos cosas, que hay días que ha tenido cantidad y es que la escasez que hay en toda Cuba también se nota aquí, precisamente en esta parte de Trinidad, aquí en la otra cara de Trinidad. Seguimos. Por aquí tenemos la Trinidad turística, la Trinidad de los adoquines, de la arquitectura. Pero si nos giramos, por aquí tenemos la otra cara de Trinidad, donde el cubano sobrevive día a día, del cubano de a pie, y las dos son igual de antiguas, pero la diferencia es que para acá hay ofertas para el turista y para acá
No. Miren, en esta calle hay adoquines, pero para acá es asfalto. Pero si nos giramos para acá, también hay asfalto. Y con las mismas calles malas que tiene Cuba de toda la vida, con partes que le faltan. En fin, no es nada más adoquines, también hay asfalto. Y me imagino que para otros repartos, pues haya calles de estas que no tienen ni asfalto, que sea como arenita, como polvito. Es una curiosidad de las calles de Trinidad, es que tienen dos nombres. Un nombre que es el antiguo, el de toda la vida, y un nombre nuevo que se le ha puesto en los últimos tiempos a las calles. Miren, esta calle actualmente se llama Camilo Cienfuegos, y ahí lo dice, pero que antes se llamaba Santo Domingo. Por eso ahí tiene los dos nombres para que las personas se orienten. Qué curioso, ¿verdad? Que su provincia es así. Y aquí también se hacen oficios que no solo tienen que ver con el turismo. Esto es precisamente lo que les cuento de la otra cara de Trinidad. Hay otros oficios como cafeterías donde les venden a los cubanos normal, que usted está por aquí, anda comprando algo por las tiendas y llegó ahí merendó algo. Y también las ventas de garajes, que es la venta de ropas y otros accesorios en los portales de las casas. El cubano sobreviviendo, caballero, donde quiera. Cubanos construyendo sus casas, paliando arena. Eso es parte también de la vida del cubano de a pie de aquí en Trinidad. Algo bien curioso que tienen las calles acá es que la gente desde temprano está poniendo la basura ahí frente a sus casas, que ya ven qué estrechito es la acera, y bueno, la ponen ahí desde temprano, esperando que pase, por supuesto, el camión de la basura a recogerlo, pero que el camión de la basura, a ver, por lo menos en Las Tunas donde yo vivo, no pasa así de temprano, pasa por la noche y la gente saca la basura eso de las 6 de la tarde, pero aquí se saca desde temprano. ¿Qué hora es? La 1 de la tarde prácticamente. Oh my, nos habían recomendado que viniéramos a la Casa de la Cerveza para comer, pero caballero, no sé si ustedes sentirán la bulla, creo que no, es ahí, pero qué bulla hay. Se ve que es más cubano que turístico, porque donde hay turistas usted no siente esa bulla, pero donde hay cubanos, sí. Y veo que tiene como una completa de 750 pesos por ahí, pero no, que va. Es demasiada bulla. No, ahí no vamos a comer. Y estamos en la Plaza Santa Ana, caballero. ¿Ustedes saben por qué? Porque venimos a comer a la Fábrica de la Cerveza. Esto es un restaurante, tienen diferentes opciones. Bueno, aquí vamos a venir. Y de este lado queda la iglesia, bueno, las ruinas de la iglesia Santa Ana. Por eso es que este lugar toma todo este nombre. La verdad que es una lástima que esta iglesia esté tan deteriorada. Y por fuera está lleno así como personas que han puesto santos, cocos, cosas así que tienen que ver con la cultura afro. Y por dentro, bueno, totalmente en ruinas. Pero hoy vamos a estar, caballero, en la Fábrica de la Cerveza, en la calle Santo Domingo, y quiero decirles que es muy buena opción porque tiene muy buenas ofertas. O sea, no te vas a encontrar un plato fuerte de 3,000 pesos como he visto en otros restaurantes. Aquí está la entrada. Si vamos hacia esta parte, es la parte de las pizzas. Vean que hay pizzas vegetales a 230 pesos. La pizza más cara que estamos viendo es de 270 pesos, pizza de jamón, cuando en otros lugares nos va a costar una pizza pues 400, 500, 600, 700 pesos. Por acá la entrada, bar karaoke, miren, hay hasta un karaoke aquí, hay algunas noches de karaoke. De esta parte de acá está el restaurante donde hay carne de res, de cerdo, de pollo, pero si vamos hacia este lado, vemos que hay otras ofertas. Aquí está la oferta de la cerveza, porque aquí se fabrica cerveza, caballero. Esas jarras de ahí que están viendo de cerveza cuestan 500 pesos cubanos, la probeta 500 pesos y puntas de reja 450 pesos. Ahora, esperemos que la música no se escuche tan alto. Es mixto. Veo que aquí hay lo mismo cubanos que extranjeros, porque las ofertas realmente de comida están bastante económicas. Buenas. ¿Andas solo? No, ando bien acompañado. Y ya por fin llegó nuestra comidita, miren, bistec de cerdo, miren, está grande, bastante grande.
a 320 pesos y el arroz a 45 pesos. O sea, es que se los he dicho varias veces, pero es que en cualquier lugar esto nos costaría pues muchísimo más dinero. Gracias. Oh, se ve espumosita, caballero. Salud. Oye, yo la hallo, se me aguaron los ojos y todo. Es que cerveza fabricada aquí mismo en Trinidad, caballero. De aquí mismo, de la fábrica, del lugar donde estamos comiendo. Cerveza trinitaria. Está bueno. Mis tarequeadores recomiendo totalmente la fábrica de cerveza porque nos costó en total 830 pesos porque la cerveza, ¿ustedes saben a cuánto? A 50 pesos una jarra de cerveza, cuando la cerveza está una lata, una botella a 300 pesos hoy aquí en Trinidad. Así que lo mismo para extranjeros que para nacionales. Fábrica de la cerveza, comer y tomar. Qué curioso esto. Yo vengo aquí y veo a estas mujeres así con esta foto y digo, ¿pero qué es esto? Y es que habla de la fábrica de cigarros Eva. Dice antes, por allá por los años donde se creó en los 1900, dentro de las cajas de cigarros metían estas postalitas de mujeres enseñándolo todo para que los hombres lo compraran más. Pero miren qué cosa. Caballero, pleno apagón en Trinidad. Comenzó a las 4 de la tarde, debe venir a las 8. Pero miren, para acá no hay corriente, pero si gira, sí hay. Miren para allá, sí hay. Allá es donde vamos a comer. Miren, y esto es algo bien cubano. El juego de dominó, no hay corriente. ¿Y qué hacen para pasar el rato? Aquí los trinitarios, ¿qué hacen? A jugar dominó. Buenas noches, ¿me permite grabarlo? Sí. No hay problema, si quieres jugar también. Ah, sí, también, gracias. No sé mucho dominó. No importa. ¿Y ustedes hacen esto cada vez que se va la corriente o todas las noches? Empezamos por la tarde. Si no hay corriente, seguimos. Hay que pasar la noche. Sin problema, puede venir por la tarde, toda la tarde jugar. Ah, ya, gracias. Estoy invitado a una partida entonces. Es lo que yo digo, los trinitarios, caballeros, que hospitalarios son, increíbles. Me llevo esta sensación bonita de hablar con la gente, que no les importa que les grabe, que nada. Caballero, y como aquí la cervecita estaba a buen precio, decidimos venir de nuevo. Y miren qué ambiente hay por la noche. Ahora sí está lleno, están comiendo cantidad de personas ahí, tomando cantidad de cerveza. Aprovechamos para gloriarles estos momentos que pararon la música porque estaba duro el reparterismo fuerte. Hacían ta, 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 ta. Caballero, tengo que presumirles de mi reloj. A mí me encanta mi reloj. Miren esto. Si hay algo bueno que ha tenido Trinidad, es que he hecho ejercicio. El reloj me pone cantidad. Has caminado no sé cuánto. Ay, empezó la música. Que hago ejercicio y el reloj me lo dice de tanto caminar por las calles adoquinadas. Oye, ta, 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 ta. Y esta es la otra cara de Trinidad, la Trinidad donde viven los que no tienen dólares, donde no hay calles con adoquines, donde la mayoría de los turistas no vienen porque no hay otras estructuras que sí hay a la parte de turismo como las iglesias, como los parques. Pero de verdad que yo insistiría en que vinieran también a esta otra parte porque interactúan muchísimo con los cubanos. Aquí está el cubano sobreviviendo día a día, el zapatero, el que vende viandas, el que vende peces, el que vende una escoba, todos en sus portales sacando cosas. Entonces, aunque esta Trinidad no aparezca en las revistas de mi vida sí está. Y espero que ustedes cuando vengan también visiten esta otra parte y conozcan al cubano mucho más de cerca. También he visto que aunque en esta parte no haya turismo, sí de alguna forma se benefician de esto, unos más, otros menos, porque por ejemplo, en este mercado que vimos, en esta feria del karaoke, vimos muchas personas comprando viandas, comprando los pomitos de agua, estos que son sellados, y muchas de estas personas son dueños de casas de renta que viven en esta otra parte del turismo. Entonces, que viva la prosperidad, que viva el tener oportunidades en la ciudad, en donde quiera que estemos, que vivan las oportunidades y la libertad. Y ahora sí vamos a despedir con mi amigo Juancho, que me lo encontré en esta esquina y dije, Juancho, tú me vas a ayudar a despedir, y me dijo que sí. Así que vamos, ya sabes, si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte para que todos conozcan esta hermosa ciudad de Trinidad. Nos vemos en un próximo video.